Hola, esta es la segunda parte de patología del tracto genital masculino, testículo y próstata. Y vamos a continuar con los tumores de los cordones sexuales. En cuanto a los tumores de los cordones sexuales, vamos a ver, ¿verdad? Primero de nada, los tumores de Slaying y de Sertoli. ¿Qué tienen de particular estos tumores? Que generalmente se comportan como benignos. La edad media es 45 años. Se La resección, primero se reseca para los tumores malignos, ¿verdad? Hay que resecar el testículo y disecar los ganglios linfáticos, pero generalmente se comportan como benignos. Eh, Estos tumores de células de Sertoli puro no son tan frecuentes, son más frecuentes que se encuentren mezclados con tumores de células de Sertoli, generando un otro tumor que se llama tumor de células de Sertoli-Leydig. Estos tumores suelen ser pequeños, entre 2 a 5 centímetros, ¿verdad? Si llega a ser maligno, empieza a medir más de 5 centímetros, tiene extensión extratesticular, necrosis y hemorragia. Como los, como, o por lo menos una de las cosas que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico, porque tanto los tumores de células de Leydig como los tumores de células de Sertoli tienen células monótonas con citoplasma eosinofílico que comparando uno con otro no tienen tanta diferencia, pero sí en forma, en la estructura que forman. Muchas de las veces o muchas de las formas que se presentan los tumores de células de Sertoli se presentan formando túbulos, ¿sí? Estos túbulos generalmente están mezclados en un estroma que puede ser mixoide, ¿verdad? Tejido conjuntivo laxo y la presentación más común es la de túbulos, pero también esos mismos túbulos se pueden estirar formando trabéculas, se pueden anastomosar, ¿verdad? Formando estructuras más quísticas, pueden estar en grupos, pueden estar en forma sólida. Entonces, no hay una sola forma arquitectural de encontrar tumores de células de Sertoli, pero sí, generalmente busquemos los túbulos, ¿sí? Recordemos que las células de Sertoli tienen nucleolo prominente, eh, forman estructuras tubulares en este caso. Algunas veces, ¿verdad? Las estructuras tubulares no se ven bien la luz, pero se ve excelente el nucleolo prominente. Y otra cosa característica es que algunas veces forman vacuolas lipídicas. Acá vemos una, vemos otra, vemos otra. Y eso también es importante porque hay una forma o una variante histológica de los tumores de células de Leydig que tiene muchas de estas vacuolas que se llaman muy lipídico. Estos son todos los patrones en los cuales podemos encontrar el tumor de células de Sertoli. Podemos encontrar en forma de cordones alargados, como túbulos alargados, en forma de túbulos redondos, en forma de túbulos muy agrandados que son quistes, en túbulos muy pequeños que son microquistes. Podemos encontrar en forma de túbulos totalmente estirados que ya parecen una trabécula. Podemos encontrar túbulo papilar, podemos encontrar con citoplasma claro, muy lipídico. Hay demasiadas variables histológicas del tumor de células de Leydig, por eso generalmente, a mi entender, la forma de preguntar en pregrado sería más en forma de túbulos, ¿sí? Y el tumor de células de Leydig no forma túbulos, pero sí podemos encontrar, ¿verdad? Buscando bien los eh, cristales de Reich, ¿sí? Algunas veces en los vasos sanguíneos que están en la periferia o dentro del tumor se puede encontrar necrosis fibrinoide también. El tumor de células de Leydig generalmente está elevado la cantidad de testosterona y de dihidroepiandrosterona y eso produce, ¿verdad?, un aumento de la elevación de la testosterona. Eh, Puede haber inclusive niveles de elevados de estrógeno y estradiol también, pues son metabolitos intermedios. Eh, Normalmente se presenta como benigno, pero en una minoría de los casos se puede presentar como maligno. En los niños lo que puede provocar es pubertad precoz,
alrededor del 10% de estos niños, como pueden tener también un aumento de estrógeno, pueden presentar ginecomastia, y los casos pediátricos pueden tener tumores muy pequeños o no palpables. Acá vemos los cristales de Reiki, que sería su más grande indicio a la hora de estar mirando las prácticas o los temas, ¿verdad? Muy probable sería que les pongan una imagen con cristales de Reiki. Y en esta imagen, aunque no vemos los cristales de Reiki, sí podemos apreciar que son células monótonas, citoplasma amplio, no forman túbulos, y por eso les dije que generalmente sin los cristales de Reiki es un poquito difícil del diagnóstico. Acá vemos los cristales de Reiki, ¿sí? Ahí sí es fácil hacer diagnóstico. Acá vemos cristales de Reiki, acá vemos los cristales de Reiki más eosinofílicos, acá también. Acá es más difícil de ver. Continuamos con el gonadoblastoma. El gonadoblastoma es un tumor infrecuente, bastante raro, que tiene componentes de células germinales, tiene componentes también de células del estroma y del cordón sexual. Lo más llamativo de este tumor es que los pacientes, a pesar de ser cromosómicamente varones, fenotípicamente el 80% de ellos parecen mujeres, ¿sí? Generalmente, y los que parecen varones, o sea, los que tienen fenotipo de varón, pueden presentar criptorquidia, hipospadia, genitales externos, o sea, malformaciones congénitas. Generalmente hay una alteración en el cromosoma y en el locus TSPI. Si ustedes ven microscópicamente hablando, vamos a ver un tumor que va a tener algunos componentes epiteliales parecidas a espermatogonia, o bien células parecidas a una neoplasia de células germinales in situ en esta parte. Y vamos a ver también que muchos de sus componentes, tanto del estroma o epiteliales, se pueden ir degenerando y convirtiéndose en calcificación. Esta calcificación, como es concéntrica, da como resultado muchos cuerpos de samoma. Si un tumor o un gonadoblastoma presenta todo calcificación y ya no componente epitelial, se le llama gonadoblastoma quemado. Acá, por ejemplo, sería un gonadoblastoma quemado si solamente tuviéramos esta imagen. Este es el componente epitelial que parece las células en huevo fito de las neoplasias germinales in situ, por ejemplo. Ya expliqué. Ahora vamos a terminar la clase con próstata. La patología prostática es muy interesante porque primero está entre los cánceres más frecuentes del ser humano, ¿verdad? En el varón, ahora estamos hablando, es un órgano que a la larga va a generar inconveniente en el paciente porque va a ir creciendo con la edad. Es un órgano que tiene porciones, entre ellas pasa, ¿verdad?, la uretra, y la uretra, ¿cómo se dice? Esta es una imagen generada por inteligencia artificial. De repente, si ven títulos que no tienen sentido, no se preocupen. Acá yo solamente quiero usar el corte transversal para mostrarles que la próstata o la uretra atraviesa la próstata. Es una de las porciones de la uretra, es la uretra prostática, y cuando crece la próstata que está acá, normalmente va a estrechar este canal y va a generar problemas urinarios o obstrucción del tránsito urinario. Para la imagen también nos muestra que la próstata está por delante del recto. Esto nos va a servir cuando hacemos tacto rectal para ver si es que esta zona está muy endurecida, esta zona que se llama zona periférica está muy endurecida, se asocia más a carcinoma. Si no está endurecida, puede ser una hiperplasia prostática benigna nada más. Estas son las zonas que tiene la próstata. Generalmente la zona D, la zona periférica, que es la parte que está más en contacto más cercano al recto, es donde salen los cánceres.
La zona A es la zona central, ¿sí? La zona C es la zona de transición. En la zona C es donde nacen la mayoría de las hiperplasias, pero generalmente se va extendiendo hacia la zona central también. La zona B, que es la parte más adelante, es la parte fibromuscular. Acuérdense que la hiperplasia prostática benigna, su nombre completo es hiperplasia glandular y fibromuscular de próstata. Todo esto va a crecer. Estas son las zonas: la zona central, la zona de transición y la zona periférica. En la zona de transición es donde donde se inicia la mayoría de las hiperplasias prostáticas benignas y se extienden hacia la zona central. Y la zona periférica es donde empiezan normalmente los carcinomas. Si nosotros estamos viendo una imagen acá, vemos una histología normal, que normalmente podemos tener una o dos capas de células cúbicas, generalmente dos, una capa de células excretoras y una capa de células basales, separadas por estroma fibromuscular. Algunas veces el componente de secreción de esas células prostáticas se endurecen, calcifican, generando cuerpos amiláceos. Y si nosotros estamos viendo acá una imagen a mayor aumento, entonces vemos dos capas: una capa secretoria cilíndrica y una capa cúbica basal. Por eso dice biseriado o pseudoestratificado. En algunas partes pseudoestratificado, en algunas partes bicapa, vamos a decirle. La capa superior es columnar y la capa inferior son las células basales. Por fuera están las células mioepiteliales, que sirven para contraer, para eyectar el líquido prostático. Generalmente cuando hay cáncer, estas células mioepiteliales que estamos viendo acá desaparecen. La primera patología que vamos a hablar de próstata van a ser las inflamaciones, las prostatitis. Las prostatitis pueden ser bacterianas agudas por una infección ascendente a partir de la vía urinaria. Eso no es frecuente en el varón de manera natural porque la uretra masculina es muy larga, pero sí en caso de que el paciente esté internado y esté usando sonda por mucho tiempo. Lo mismo se aplica a la prostatitis bacteriana crónica y el síndrome de dolor pélvico crónico, que es la prostatitis crónica abacteriana, donde lo que vemos es las secreciones prostáticas tienen más de 10 leucocitos por campo de gran aumento, pero los cultivos bacterianos son negativos. Después está la prostatitis granulomatosa, que generalmente está asociado a infecciones de tipo TBC, ¿sí? Porque la tuberculosis generalmente le gusta atacar al tracto genital masculino. Y la prostatitis inmunitaria muy poco frecuente, que va a presentar una elevación de la inmunoglobulina G4. Acá vemos las prostatitis, por lo menos yo quiero que imagenológicamente diferenciemos. Las crónicas, generalmente los linfocitos están más acumulados en el estroma, por fuera de las glándulas. Y las prostatitis agudas, el infiltrado inflamatorio neutrofílico se va a acumular mayormente en la luz de las glándulas. Las características clínicas de una prostatitis, generalmente la aguda, va a causar fiebre, escalofrío, dolor al orinar, que es la disuria, dolor perineal, obstructor del tracto de salida de aparición súbita, y puede complicarse con sepsis. Vamos a hablar de la hiperplasia prostática benigna. Cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna es oportuno acordarnos de que la glándula va creciendo a medida que va aumentando los años de vida del paciente. Normalmente, como va aumentando la longevidad de los seres humanos, va aumentando también la hiperplasia prostática benigna porque van llegando más personas hasta la edad donde se empieza a desarrollar.
hasta en el 90% de las personas que llegan a la octava década va a tener la hiperplasia prostática benigna con con la subsecuente obstrucción de la salida de la orina, porque aumenta el tamaño de la próstata y va a disminuir la luz de donde está la uretra prostática. ¿Qué es lo que le hace crecer a la próstata? Lo que le hace crecer a la próstata es lo que le hace crecer a otros órganos hormonodependientes, como la mama, el endometrio, ¿verdad? En la mujer, en el varón, el órgano hormonodependiente es básicamente la próstata que crece con los andrógenos. Por eso justamente para poder hacer el tratamiento de tanto de la hiperplasia prostática benigna como del cáncer de próstata, lo que se dan son inhibidores de andrógeno, ¿sí? O- y generalmente em, cuando queremos hacer un tratamiento de un cáncer avanzado de próstata, muchas veces se da una castración, se hace una castración en testículos sanos para evitar que sigan generando testosterona. Generalmente los pacientes que son diagnosticados con hiperplasia prostática benigna, lo que se hace es bloquear la actividad de los andrógenos, ¿verdad? Para evitar que se forme dihidrotestosterona, que es 10 veces más potente que la testosterona, produciendo justamente aumento de la supervivencia y de la cantidad de células y el tamaño de la próstata. Si ustedes se dan cuenta, esta es la zona periférica, está chiquita, pero la zona central y la zona de transición está aumentada de tamaño. Eso es lo que se ve en la hiperplasia prostática benigna. También se puede ver una hiperplasia fibromuscular en la parte frontal. Si nosotros nos damos cuenta, las glándulas que deberían ser redondas, como empiezan a crecer, ¿verdad? Las células se enciman unas sobre otras y como no tienen espacio, forman estas estructuras festoneadas. Esto es totalmente benigno, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el núcleo todavía conserva su polaridad, citoplasma amplio. Hay células mioepiteliales por fuera. Y lo que vemos acá son cuerpos amiláceos, ¿sí? Estas estructuras no son papilas, son estructuras festoneadas nomás, ¿sí? Porque van creciendo una encima de otra las células, porque no hay espacio. En vez de ser redondas, empiezan a crecer una encima de otra, generando estas estructuras festoneadas. Y eh, normalmente se diferencian de papilas verdaderas porque no tienen eje fibrovascular estas estructuras festoneadas. Ven que se enciman unas sobre otras, ¿sí? Pero conservan las células mioepiteliales, la polaridad celular, el núcleo está pequeño, no hay hipercromasia ni nucleolo prominente. O sea, todo características de benignidad. Las características clínicas de un paciente que tiene, ¿verdad?, una hiperplasia prostática benigna va a ser todo correlacionado con la obstrucción de la salida de la orina, incluyendo dificultad para comenzar la micción, interrupción intermitente del chorro, urgencia miccional, poliacuria y nicturia. Poliacuria es orinar muchas veces, nicturia orinar preferentemente de noche, varias veces. Urgencia miccional es que parece que quieres irte a hacer pipí pero no sale. Y hasta ahí es lo que vamos a hablar de la hiperplasia prostática benigna, que generalmente es su nombre completo, hiperplasia glandular y fibromuscular de próstata, para pasar al último tema de nuestra clase, de esta segunda parte de tracto genital masculino, y vamos a hablar del cáncer de próstata. El cáncer de próstata, al igual que la hiperplasia prostática benigna, está estimulado por los andrógenos. Hay una patogenia en la cual hay mutaciones de muchos genes, ¿sí?, que después les voy a mostrar, pero el terreno que abona para el desarrollo de un cáncer es el aumento, es la estimulación androgénica, ¿sí? Los andrógenos son los que estimulan los receptores de crecimiento de las células epiteliales
glandulares prostáticas, ¿sí? La herencia también puede llegar a ser un factor predisponente porque hay mutaciones, ¿verdad? Que son comunes, y las aberraciones genéticas adquiridas, que esto es uno de los más importantes. Y entre las alteraciones genéticas adquiridas más importantes suele ser la fusión de genes del promotor regulado por andrógenos, que es básicamente el gen TMPRSS2, con genes de la familia ETS, formando un gen fusión TMPRSS-ETS, que generalmente está entre 40 y 60% de todos los cánceres de próstata. Entonces, básicamente, tenemos un epitelio sano. Ese epitelio sano puede estar expuesto a un patógeno como una inflamación crónica, exposición dietética, un aumento excesivo de andrógenos por estar en contacto con anabolizantes, eh, o mutaciones del MYC. ¿Eso qué va a provocar? La primera mutación importante, que es la fusión de genes TMPRSS, que es el promotor estimulado por andrógenos, con la familia de genes ETS, y la hipermetilación del promotor GSTP1. Esa mutación inicial de la fusión de genes TMPRSS con la familia de genes ETS va a provocar la displasia inicial, la neoplasia intraepitelial prostática. Con el tiempo, la, las, las nuevas generaciones van a adquirir más y más mutaciones, incluyendo la pérdida del P27, que es un gen supresor tumoral, va a hacer que con el tiempo esta acumulación de mutaciones haga que ya no tenga freno la proliferación celular y rompa la membrana basal, estas células neoplásicas, y al romper la membrana basal básicamente se forma el carcinoma infiltrante. Acá es el carcinoma in situ, acá es el carcinoma infiltrante, y cuando generalmente hace metástasis por todos lados, ya hay una activación de la telomerasa y pérdida del PTEM. Si ustedes se dan cuenta, acá está la zona central y esta es la zona periférica. En la zona periférica vemos una mayor densidad porque acá está el cáncer. Acá vemos un carcinoma ya en todo su esplendor. Ya hay una extensión eh, extraprostática ya en el tejido adiposo periprostático. Ya está totalmente tomado tanto la parte central como periférica. Y eh, vamos a ver que cuando vemos histológicamente, esto es más fácil de explicar así. Histológicamente hablando, vamos a ver que las glándulas eh, van perdiendo su biestratificación, se vuelve una sola capa de células. Nucleolo prominente es muy común. ¿Ven? Acá nucleolos prominentes. El núcleo aumenta de tamaño. Algunos son hipercromáticos y pleomórficos. Las glándulas se van, ¿cómo se dice? Back to back, van adquiriendo, o sea, se van agolpando, van perdiendo estroma entre ellas y se van acercando unas con otras, y algunas veces se fusionan, como vemos acá. Estas están a punto de fusionarse, y cuando se fusionan demasiado y se aprietan demasiado, van perdiendo su luz y se acercan más hacia una configuración sólida antes que glandular. Esta todavía es una configuración glandular, este todavía es un patrón glandular. Acá todavía tenemos un patrón glandular y cierto espacio entre las glándulas. Pero a medida de que el carcinoma, o sea, a medida del adenocarcinoma de próstata se vaya haciendo más agresivo, se van fusionando más las glándulas y se va volviendo más sólido. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Las diferencias que hay entre un cáncer de próstata y una glándula prostática normal. Primero, hay pérdida de células mioepiteliales, nucleolo prominente, hipercromasia, una sola capa de células, y hay pleomorfismo, ¿sí? Cuanto más estén pegadas las células unas con otras, más va avanzando el grado histológico. Esto, por ejemplo, las glándulas están todas fusionadas. Esto se llama un patrón cribiforme. Acá también cribiforme. ¿Por qué?
porque ya no se ven glándulas individuales, las glándulas se fusionaron todos. Parece como una tela que se le puso muchos agujeritos, por eso la palabra cribiforme. Otra cosa interesante es que o mejor dicho, otra cosa que empeora el pronóstico es que cuando el cáncer se va a albergar alrededor de los nervios. Acá vemos un nervio, acá vemos otro nervio y alrededor del nervio vemos cáncer. Eso se llama invasión perineural y empeora el pronóstico. El cáncer de próstata se clasifica usando el score de Gleason. Es más fácil explicar el score de Gleason cuando tenemos esta tablita, ¿sí? Primero les voy a explicar cuál es la metodología a usar y después les voy a mostrar en imágenes para poder sacar una conclusión. El score de Gleason se basa en puntajes. Los puntajes se dan mediante la suma de puntos. Los puntos se dan mediante los patrones morfológicos que observamos en la próstata. ¿Por qué hay dos cifras acá, 3 y 4 por ejemplo? Porque hay una porción de ese cáncer que va a tener más patrón 3, patrón morfológico 3, y otra parte que va a tener más patrón morfológico 4. Ya enseguida, una vez que termine de explicarles cómo se hace para la suma, les muestro cómo se ven los patrones histológicos. Les voy a mostrar en imágenes. Bueno, entonces, generalmente la primera cifra que se usa en la suma es el que es más prominente. Por ejemplo, si hay en un mismo cáncer de próstata, en un mismo tejido de cáncer de próstata, la mayoría de esa superficie muestra un patrón 3, es 3 más 4. En cambio, si la mayoría de la superficie de ese cáncer de próstata muestra un patrón 4 que se llama cribiforme, va a ser 4 más 3. Solamente en la suma 7 hay una diferencia. Después en el resto no influye el orden, aunque sí es más cómodo poner como yo les digo. Solamente en el grado histológico 2 y 3, cuando la suma es 7, influye la posición. En el resto, las sumas, no, en el resto las formas en que se den las sumas, el orden de las sumas no altera el grado histológico. Entonces, si tenemos una mayoría de superficie con patrón 3 y una minoría con patrón 4, va a sumar 7, va a ser un grupo grado de la ISUP. Esto significa International Urological Asociación Internacional de Patología Urológica, más o menos significa. Si esto tenemos un patrón 3 en mayoría, una minoría de patrón 4, va a sumar 7, pero si es 3 más 4, va a ser grado de la ISUP 2. En cambio, si la mayoría es un patrón más agresivo, va a ser 4 por delante y 3 por detrás. Una minoría de 3 también va a ser la suma 7, pero este se va a ser un grado de ley sub de 3. Las otras formas, que son sumando patrones 4 más 4, 3 más 5 o 5 más 3, dan la misma suma, o sea, grado 4. La suma 8 es un grado histológico 4. Cuando la suma de patrones da un puntaje de 9 o 10, el grado histológico, el grado de la ISUP es 5. Ahora les voy a explicar cada uno qué son los patrones y vamos a dar ejemplos después. Bueno, algo que me olvidé de mencionar es que la suma de puntajes de 2 a 6 se considera un grado 1 de la ISUP y generalmente no se diagnostica y solamente se controla, ¿sí? Es muy difícil hacer un diagnóstico con patrones que den suma entre 2 puntos y 6 puntos, porque es muy difícil de diferenciarlo de un tejido sano. Entonces, a partir del grado histológico 2 recién se tiene en cuenta para los cánceres. Vamos a ver los patrones. Los patrones, vamos a ver a partir del 3. El patrón 3 son glándulas agrandadas con alteración arquitectural
pérdida de células mioepiteliales y un aumento de la cantidad de glándulas. Una sola capa no está estratificada, hipercromasia, nucleolo prominente, pero todavía hay estromas separando. ¿Sí? ¿Ven? Todavía hay estromas separando. Está muy cerca, esto se llama back to back, espalda con espalda, pero todavía no están todos fusionadas. ¿Sí? Alguna que otra puede estar fusionada, pero en su mayoría hay una separación entre ellas de algo de estroma. El patrón 4 ya no hay separación estromal. Todas las glándulas están fusionadas y parece un colador, una criba. Por eso se llama patrón cribiforme. ¿Sí? Ya no hay separación estromal. Todas parece una sábana que está con muchos puntitos nomás. ¿Ven? El patrón 5 directamente es el sólido. ¿Sí? El patrón 5 puede tener áreas de necrosis inclusive. ¿Ven? Y acá estamos viendo distintas imágenes. Este ni siquiera voy a nombrar porque es un patrón de Gleason de grado 1, 1 y 2. No se diagnostica, no hay, no, solamente se controla, es difícil de diagnosticar. Pero a partir del B, que es un patrón 3, y acá el C es un patrón 5. Si nosotros tuviéramos el 60% del tumor patrón 3 y el 40% del tumor patrón 5, la suma va a ser 8. Va a ser 3 más 5, 8, y va a ser un grupo grado 4. ¿Sí? Lo mismo, si este fuera mayoritario y este fuera minoritario, sería 5 más 3 igual sería un patrón 4. ¿Sí? Ya expliqué. Y por último, el diagnóstico se hace ¿cómo? Con la histología. ¿Cómo se hace la histología? Con una biopsia con aguja transrectal primero, ¿verdad? El PSA no se usa para diagnóstico, pero sí para seguimiento. ¿Qué significa eso? Que normalmente el PSA sí va a estar elevado en un paciente que tiene cáncer de próstata. Va a estar muy elevado luego. Pero también va a estar elevado en un paciente que tiene prostatitis, en un paciente que tiene un traumatismo, en un paciente... En demasiadas formas va a estar elevada el PSA como para decir que es específico. Pero en un paciente con cáncer de próstata va a estar elevado, muy elevado, pero cuando tiene una operación y se le quita la próstata, se espera que desaparezca o que vaya disminuyendo hasta desaparecer el PSA. Si nosotros nos operamos y mantenemos los niveles de PSA bajo o al mínimo, ¿verdad? Pero después de 10 años empieza a crecer, ¿eso qué nos indica? Que en el seguimiento de ese cáncer de próstata probablemente hay una metástasis o otro lugar donde empezó a crecer otra vez algo de tejido prostático. Tratamiento, resección, ¿verdad? Resección, y cuando es un cáncer avanzado también se puede optar también por la castración para disminuir la cantidad de niveles de estrógeno para evitar el crecimiento de ese tumor. Incluso puede haber radioterapia. Muchas gracias, que tengan un buen día.